A ver, entonces, cuando desarrollamos la noción de tipo y tipicidad, ya mencionamos que la cuestión del tipo está referida a la identificación, digamos, abstracta e individual de cada derecho real, mientras que cuando nos referíamos a la noción de tipicidad, ¿no? Entendíamos como el contenido legal de cada uno de estos derechos reales, ¿no? O la estructura mínima que debería tener cada derecho real, ¿no? Entonces, dentro de este concepto o dentro de este tema, ¿no? De la clase 4 de tipo y tipicidad, identificamos, ¿no? O analizamos el caso de Plaza Puruchuco y Sódico, ¿no? Que lo primero que hay que tener en consideración sobre este caso, que está referido a un procedimiento registral, ¿no? De inscripción de un usufructo, es que tenemos que tener en cuenta que los contratos, o en este caso, ¿no? En este tipo de contratos cobra mucha relevancia la cuestión del riesgo, ¿no? Y ahorita vamos a ver en específico qué tipo de riesgo es el que se materializa en este tipo de contratos, ¿ya? Bueno, entonces, en lo que refiere al tema del procedimiento de inscripción, implica que una persona presenta un documento, no un título, para que el registrador evalúe y en atención a ello, pues proceda o no a la inscripción, ¿no? O pueda observarlo o pueda tachar el título que se presenta. ¿Ya? Entonces, bajo esta situación, tenemos que Compañía Plaza Puruchuco se obligó contractualmente frente a Soima a desarrollar un centro comercial sobre su propio terreno, el cual, una vez construido, sería entregado en usufructo a Soima, ¿no? Entonces, lo que acá tenemos, en primer lugar, ya es la persona o como antecedente, ¿no? Un contrato de obra o de construcción, ¿no? Sobre un terreno, sobre un predio que le pertenece a Plaza Puruchuco y que posteriormente, una vez construido el centro comercial en específico, este iba a ser entregado en usufructo a favor de Soy, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, lo que tenemos como antecedentes, ¿no? Asimismo, se debe tener en cuenta, ¿no? Que estas obligaciones solo podrán ser cumplidas por esta compañía, ¿no? Compañía Plaza Puruchuco, en tanto sea la propietaria del predio, ¿no? Entonces, eso es una cuestión bastante importante, ¿no? Sobre todo que se sustenta en una noción de principio de relatividad contractual, en el sentido de que el contrato solamente obliga a las personas que suscriben el contrato. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? Que se menciona en el siguiente párrafo. Ante la eventualidad de una transferencia, es decir, que Plaza Puruchuco decida vender su predio, ¿no? A favor de otra persona, el nuevo propietario no tendrá pues ninguna obligación frente a Soima, ¿no? Esto genera pues como contingencia, ¿no? Y acá es donde va la noción justamente de riesgo, que frente a una eventual transferencia, este contrato puede ser desconocido por el anterior, por el nuevo propietario, ¿no? Entonces, sí tenemos que dentro del marco jurídico nacional, ¿no? Vamos a tener que por mandato legal, en principio, no se pueden establecer prohibiciones a la libre transferencia, ¿no? Yo no puedo prohibir a una persona que venda o enajene su inmueble, ¿no? Entonces, con lo cual, ante esta situación, yo no puedo establecerle una cláusula de prohibición de transferencia a Plaza Puruchuco y que, digamos, eso posteriormente signifique la imposibilidad de la nueva persona de adquirir el bien por un lado, si es que no se compromete a respetar el contrato, ¿no? Entonces, ahí eso genera una situación de contingencia o de riesgo frente a, o en relación, ¿no? Con Soima, que puede ver entorpecida la negociación o el contrato en sí que está celebrando, ¿ya? Entonces, a fin de evitar esta potencial situación, Sodimac y Plaza Puruchuco establecieron una cláusula novena en el contrato, ¿ya? El contrato de obra, ¿no? Con posterior cesión de la en usufructo, que Puruchuco no se obliga frente a Sodimac a incorporar dentro de cualquier documento que implique una transferencia, una cláusula mediante la cual el nuevo adquirente reconozca la existencia del contrato de usufructo y se comprometa a respetarlo y a cumplirlo, ¿no? Asimismo, acordaron que solo dicha cláusula debería ser incorporado como una restricción a la propiedad en la partida registral del inmueble, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que frente
al riesgo, ¿no?, que mencionábamos de una transferencia del inmueble y que el inmueble puede ser adquirido por una tercera persona, lo que hacen estas partes, y sobre todo, ¿no?, para poder proteger a Sodimac, es que dentro del contrato se coloque una cláusula en la cual, frente a una eventual transferencia, el nuevo propietario reconozca. Eso es un mecanismo de tutela a nivel contractual, ¿no?, obligacional, y en el cual, digamos, la tercera persona se obliga también a respetar el contrato sin ser parte directamente de este, ¿no? El segundo mecanismo ya es un poco más sofisticado, ¿no? Sobre todo en el sentido de que no requiere directamente de el consentimiento expreso por parte de una persona que adquiera, sino que la persona que vaya a adquirir el bien ya va a adquirirlo con una restricción, ¿no? Entonces, en este caso, el mecanismo de tutela, o el mecanismo, mejor dicho, de exteriorización del efecto, ¿no?, o incremento de los efectos contractuales, se va a dar a través de la publicidad registral, ¿no? Entonces, esto es un mecanismo bastante útil, ¿no?, que sirve en estos casos para poder justamente mitigar en gran medida el riesgo, ¿no? Entonces, quien compre se va a tener pues que obligar a respetar el contrato inicialmente, ¿no?, si lo vemos por esta primera salida, o eventualmente quien compre ya va a comprar el bien pues con una restricción, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener en este segundo escenario, ¿ya? ¿Y qué decía esta cláusula, no? Y acá bastante interesante lo que se coloca, ¿no? Señala que Plaza Puruchuco, quien resulte propietario, podrá disponer de la propiedad del local o ceder su posición contractual en el presente contrato, siempre y cuando informe de dicho hecho previamente a SOIMAC, ¿no? Entonces, lo primero, para que en este caso SOIMAC tome conocimiento de esta situación. En caso Plaza Puruchuco incumple esta obligación, SOIMAC se encontrará facultado a resolver el contrato de pleno derecho, pudiendo exigir a Plaza Puruchuco una indemnización por los daños y perjuicios que dicha resolución pueda ocasionar, ¿ya? Hasta aquí, inicialmente son mecanismos de naturaleza obligacional, de naturaleza contractual. Todavía no entramos nada vinculado al tema en sí de la inscripción registral y los derechos reales. Asimismo, estos casos de disposición de la propiedad o cesión de posición contractual, Plaza Puruchuco o quien resulte propietario en el local o cesionario, según sea el caso, se obliga a establecer en cualquier documento que suscriba al respecto una cláusula mediante la cual claramente, ¿no?, el nuevo adquirente del local o nuevo socionario reconozca la existencia del contrato, ¿no?, y se comprometa a respetar todas las cláusulas del mismo, ¿no? De incumplir Plaza Puruchuco con esta obligación, Plaza Puruchuco o quien resulte propietario del local se encontrará obligado al pago de la penalidad establecida en el numeral 8.1 de la cláusula octava, ¿no? Entonces, como les mencionaba, esta es, digamos, disposiciones a nivel contractual, ¿no? Estas son las cláusulas que se incorpora dentro del contrato, ¿ya?, cuando una persona quiere vincular, pues, a un tercero indeterminado, ¿no? Nuevamente, un contrato implica, pues, la celebración entre dos personas y que solamente surte efecto entre estas dos personas. El tema o la duda que siempre surge a nivel de este tipo de contrataciones, sobre todo cuando refiere a bienes inmuebles y se refiere al tema de la propiedad, es qué pasa si posteriormente el inmueble es adquirido por un tercero, ¿no? ¿Cómo es que vinculo o cómo es que obligo a este tercero que no firme el contrato, ¿no? Entonces, continuando con las disposiciones, ¿no?, tenemos que el 8.1 señala, ¿no?, que en caso Plaza Puruchuco o quien resulte propietario o quien haya asumido la posesión del contrato haya incumplido, ¿no?, con incluir el contrato que suscriba, ¿no?, con el nuevo adquirente del local una cláusula en los términos que se refiere al segundo párrafo de la cláusula novena, ¿no?, la anterior que veíamos, ¿no?, respetar el contrato. Este nuevo adquirente, en el cual, ¿no?, el nuevo adquirente reconozca expresamente la existencia del contrato y se compromete a respetar todas las cláusulas, el nuevo adquirente de la propiedad no respete, ¿no?, los términos y condiciones del contrato, Plaza Puruchuco o quien resulte propietario, ya según sea el caso, deberá pagar a solo requerimiento de Sodimac una penalidad de $6.500.000, ¿no? Entonces,
Nuevamente, ¿no? Este tipo de cláusulas permite de que a nivel contractual se puedan tener todas las contingencias o se puedan prever, ¿no? Todos los escenarios de riesgo y tener contingencias frente a ello, ¿no? Entonces tenemos contingencias primero en lo que refiere a la responsabilidad civil, ¿no? Por los daños que se puedan ocasionar y que implique inmediatamente el término del contrato. Segundo, una penalidad directamente establecida por el incumplimiento de esta obligación y el pago de un monto por concepto de dicha penalidad, ¿no? Entonces, como les mencionaba, eso implica una tutela a nivel contractual. Pero, ¿qué sucede? Que eso muchas veces no es suficiente, ¿no? Por más que te asegures a nivel contractual, eso no te garantiza de que asegures la propiedad, ¿no? Mientras no tengas algún tipo de mecanismo o restricción sobre el bien que se materializa a nivel de la propia partida registral, entonces vamos a tener que el mecanismo contractual no puede ser del todo efectivo, ¿ya? Entonces, para esto, buscamos siempre que se logre inscribir, porque si tú inscribes esa cláusula, ya generas una oponibilidad en los términos del contrato, ¿no? Entonces, ya lo que inicialmente era un contrato con efecto nada más entre las partes, surte efecto en virtud de la inscripción registral frente a cualquier tercero indeterminado. Entonces, eso es bastante poderoso a nivel de términos contractuales, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que se buscaba nada más dentro del contrato, dentro del acuerdo, ¿no? Y que posteriormente significó la solicitud de inscripción registral, de que solamente se inscribiera esa parte del contrato, ¿no? Esa partecita nada más del contrato donde estaban las cláusulas de restricción, porque, claro, ¿no? El resto del contrato está sujeto, pues, a condiciones de confidencialidad, ¿no? Entonces, claro, si tú ya la publicitas a nivel de una partida registral, pues ya eliminas, ¿no? Y quitas toda, pues, esta confidencialidad, ¿no? Entonces, muy importante poder mantener la confidencialidad y, en virtud de ello, generar, pues, una mayor oponibilidad de estas disposiciones, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo en este caso? Se presentó en la inscripción y el registrador finalmente observó el título, ¿no? ¿Y qué dijo? Que no es posible la inscripción de las cargas que forman parte del contrato separadas de este, ¿no? Lo primero, ¿no? No puede inscribir nada más pues una partecita del título sin tener conocimiento de todo, ¿no? Ya, por ser estas restricciones accesorias al contrato principal, ¿no? Y lo más importante en términos de derechos reales, están supeditadas también a la existencia del local. Evidentemente, si no hay local, no hay bien y por tanto, si no hay bien, no hay derecho real. ¿Ya? Entonces, para que se pueda inscribir cualquier tipo de derecho real de usufructo, en este caso, sobre el bien, es necesario pues que el bien sobre el cual va a recaer este derecho exista, ¿no? Entonces, con bastante criterio, ¿no? Y de manera bastante acertada, el registrador, pues, finalmente dijo que no se podía inscribir, ¿no? Entonces, por lo cual, observo ello, ¿no? ¿Esto que implica? De que, por un lado, inscribas todo el título, todo el contrato. Si lo quieres publicitar, tienes que publicitar todo el contrato de manera integral. Y lo otro es que si quieres inscribir algún tipo de derecho real en la partida, tiene que estar o tiene que existir el local o el bien sobre el cual va a recaer el derecho real, ¿no? Entonces, bastante coherente y bastante lógico, sobre todo con las disposiciones en materia de derechos reales, ¿ya? Bueno, ante dicha situación, tenemos el marco jurídico que sustenta este tipo de restricciones o las restricciones en general sobre la propiedad y que, bueno, ya habíamos visto, ¿no? Esto durante la sesión. Y que implica lo siguiente, ¿no? Si yo quiero darle efectos a las restricciones sobre la propiedad, tengo que inscribirlas, ¿no? Aunque el código no menciona específicamente de qué se trata de estas restricciones, se puede entender estas restricciones como algún tipo, ¿no? De limitación al ejercicio del derecho de propiedad, ¿no? Sin que implique una prohibición a la libre disposición, ¿no? Ya mismo. Entonces se puede restringir cuestiones como uso, destino de uso del bien, posibilidad de edificación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bastante importante, pues, en relación con ello, ¿no? Segundo, tenemos, pues, el artículo 2019, que nos dice que son inscribibles, ¿no? A nivel registral, los actos y contratos que constituyen
declaren, transmitan, estimen, modifiquen o limiten derechos reales sobre inmuebles, ¿no? Entonces, eso como primer limitación dentro del ámbito de lo que es inscribible o no. Y lo otro, lo que refiere pues a las restricciones a las facultades del titular del derecho inscrito, que justamente se lee de manera conjunta con este artículo 926, ¿ya? Entonces, cualquier tipo de restricción tiene que estar vinculado pues a un derecho real para poder ser inscrito. ¿Cuál es el problema en este caso? Que la naturaleza o el tipo de cláusula que se pretende inscribir es nada más obligacional. Contiene cuestiones vinculadas al incumplimiento de un contrato. Entonces, eso pues es de naturaleza netamente obligacional o contractual, con lo cual no debería pues ingresar a registro público, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, justamente el registrador pues observó este título, ¿no? Pero finalmente, ¿qué es lo que dijo el tribunal al respecto? ¿No? Y acá es donde fijamos alguna posición. ¿Ya? Esto, lógicamente, puede ir variando, no es algo inmutable, ¿ya? Pero te fija ya un criterio en lo que refiere a este tipo de acto, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Conforme, pues, a lo señalado en dichas cláusulas, ¿no? Las cláusulas que hemos revisado, en el supuesto que el propietario del terreno, ¿no? Su materia, ¿no? Lo que es análisis, decida disponer de su propiedad o ceder su posición contractual, el presente contrato asume las siguientes obligaciones, ¿no? Primero, informar de la disposición, ¿ya? Que es lo primero. Y segundo, establecer en cualquier documento una cláusula, ya mediante la cual el nuevo propietario reconozca la existencia del contrato, ¿no? Y se comprometa a respetar, ¿no? Entonces, primero, comunicar y lo otro, hacer que el tercero se obligue, ¿no? Esto se conoce como la promesa de la obligación o del hecho de un tercero, ¿no? Entonces tenemos estos dos ámbitos, informar y hacer que otros se obliguen. Nuevamente, estas son cuestiones nada más de naturaleza obligacional o contractual, ¿ya? Entonces, con lo cual, pues, está limitado a este ámbito, ¿ya? Bueno, continúa el tribunal registral. Esta segunda obligación de hacer establecida de común acuerdo entre la compañía Puruchuco y Sodima constituye no solo una restricción o limitación para el actual titular registral, sino también para el eventual nuevo propietario del terreno en el sentido que de adquirir la propiedad del bien inscrito o asumir la posición contractual del presente contrato de constitución de usufructo. Este nuevo adquirente tiene la obligación de respetar todas las obligaciones establecidas en el presente contrato, ¿no? Entonces, vamos a tener que, si bien, ¿no? Este tipo de restricciones al eventual titular inscrito, ¿no? Al titular registral, sí puede significar algún tipo de restricción, pero en lo que refiere al titular en sí, no sobre el bien, ¿no? Y acá hay que hacer una distinción muy fina, que las restricciones al ejercicio de la propiedad están referidas a la materialización del derecho, ¿no? Es decir, usar, disfrutar, ¿no? Establecer el uso del bien, ¿no? Edificar, demoler, todo lo que refiere en sí a la materialidad del bien. Sin embargo, este tipo de cláusulas no incide en el ejercicio del derecho de propiedad, sino que está referida a obligaciones que deben ser ejecutadas, ¿no? O realizadas por el titular del propietario, ¿no? Entonces vamos a tener en este caso que del todo, nuevamente, no se trata pues de algún tipo de restricciones que incida sobre el derecho de propiedad o sobre el ejercicio del derecho de propiedad, sino más bien que se refiere a algún tipo de obligación que debe cumplir el propietario, ¿ya? Entonces, acá es donde viene un poco la interpretación un tanto extensiva que hace el tribunal registral y menciona lo siguiente, ¿no? En cuanto a esta segunda obligación, ¿no? Es decir, la que refiere de que el tercero asuma, ¿no? Esta, también, ¿no? Se obligue, ¿no? El tercero que adquiere, el nuevo propietario, se obliga a respetar este contrato, ¿no? Vamos a tener que, se aprecia que es asegurar la ejecución o cumplimiento de un propio contrato de usufructo, ¿no? Toda vez que el derecho a usar y disfrutar temporalmente dicho bien solo será posible cuando
Plaza Puruchuco, ¿no? Puruchuco haya construido el local, ¿no? Siempre siendo esto, ¿no? Viable a medida que sea propietario del terreno o, en caso de haberlo transferido, el tercer adquirente se obligue a respetar el contrato, ¿no? Entonces, acá hace, pues, una interpretación el tribunal registral. ¿Y qué dice? Como esta cláusula eventualmente va a generar algún tipo de restricciones sobre el eventual derecho de usufructo o el futuro derecho de usufructo, entonces procede pues la inscripción. Sin embargo, pues eso no quita, ¿no? Que todas este tipo de cláusulas y obligaciones tengan una naturaleza exclusivamente contractual, ¿no? Entonces, con lo cual podríamos llevar a nivel de registros públicos cualquier tipo de contrato que esté referido a bienes inmuebles, cuando eso pues evidentemente no es así. Si yo celebro, por ejemplo, un contrato de obra, no significa que ese contrato de obra se pueda inscribir. O si yo me obligo a realizar un diseño, ¿no? Sobre un bien, o bueno, sobre un bien inmueble, un terreno, y quiero construir, ¿no? Eventualmente alguna casa, una vivienda sobre ese predio, no significa que ese contrato con el arquitecto sea materia de inscripción registral, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con los alcances de las restricciones convencionales que pueden ser materia de inscripción a nivel registral cuando incidan sobre el ejercicio de los derechos reales, ¿no? Sin embargo, pues acá el Tribunal Registral tuvo una posición más bien favorable, ¿no? A poder inscribir este tipo de cláusulas, ¿no? En este orden de ideas, señala el Tribunal Registral, ¿no? Al margen de la evaluación de la legalidad o ilegalidad del citado pacto, lo cual también es un poco, digamos, aventurado señalar eso, se aprecia que esta limitación o restricción constituye en esencia una carga o gravamen de naturaleza personal para el nuevo adquirente o cesionario. ¿Ya? Siendo, por tanto, un acto que debe merecer acogida registral para garantizar la oponibilidad frente a terceros. Y acá es donde viene el problema, que las cargas de naturaleza personal no deberían inscribirse, ¿no? Porque aquello que no incida directamente sobre el ejercicio de la propiedad u otro derecho real, es decir, una carga o gravamen de naturaleza real, entonces, pues, no deberían ser inscritas, ¿no? Estas obligaciones o cargas de naturaleza nada más personal o netamente personal, por más de que posteriormente puedan incidir sobre algún derecho real. ¿Por qué? Porque si no, nuevamente, todo lo que implique algún tipo de obligación que tenga el propietario en general frente a cualquier persona, ¿no? Como les decía, ¿no? Algún tipo de, no sé, pues de un contrato de obra o que eventualmente se comprometa, ¿no? A celebrar un contrato de usufructo, ¿no? O que posteriormente se comprometa a subdividir el bien o independizar el bien, que son cuestiones nada más de naturaleza obligacional, van a poder ser inscritas, ¿no? Entonces, eso finalmente pues desnaturaliza en sí la propia finalidad de registros públicos, sustentado en los alcances del 2019, ¿no? Bajo los alcances del propio artículo 2019, en lo que refiere a las restricciones en las facultades del titular inscrito, ¿ya? Y lo que refiere a aquello que esté relacionado con derechos reales sobre inmuebles, ¿no? Entonces, las restricciones a las facultades del titular deben incidir sobre el ejercicio del derecho en sí y no cualquier tipo de obligaciones, sino, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? Agregando, ¿no? A los ejemplos, las obligaciones, por ejemplo, que se conocen como proterren, ¿no? O que son obligaciones sobre servicios de agua o de luz que inciden, ¿no? Sobre algún tipo de bien también podrían ser, pues, inscribibles, ¿no? Entonces, con lo cual, pues, ya desnaturaliza totalmente la figura, ¿no? Ya, entonces, eh, ahí vemos, pues, cuáles son los alcances, ¿no? Sobre todo, ¿no? Más allá del tema de una desnaturalización en sí del concepto, sino que contraviene los alcances de del propio Código Civil y de las normas, pues, a nivel registral, ¿no? ¿Ya? Entonces, finalmente, pues, en este caso se llegó a inscribir, ¿no? Y eso, pues, finalmente es de lo que se trata este caso, ¿ya? Entonces, ahí tenemos posiciones y criterios, ambos
creo que bastante respetables, pero, digamos, personalmente, particularmente, comparto más con el criterio que adoptó el registrador, ¿no? Antes del criterio, ¿no? Que establece en este caso el Tribunal del Registro. Ya, entonces, eso sería todo por este caso correspondiente a la clase 4, ¿no? Y ya luego voy a ir subiendo los otros casos de las distintas sesiones conforme vayamos avanzando. Bueno, eso es todo.